Es que se va a ir, pues que se vaya. Que se vaya. Tenemos un contrato de confidencialidad donde está enlistado que el conocimiento es tuyo. Es un capital. Si tú le das el valor, evaluamos el know-how, el conocimiento, lo creamos como un activo, lo podemos aportar a capital. Documenta el conocimiento, hacerlo tangible, y existen los mecanismos legales para reconocer que ese conocimiento te pertenece. En México yo creo que en los últimos años hemos aprendido a identificar que esto tiene un valor. Una cosa es ser el director de la empresa, sí, y otra cosa es ser el dueño de la empresa. Exacto. Tuvo que haber identificado que el valor que él estaba presentando estaba ahí en el conocimiento que se había logrado desarrollar. Soltar el control total de los negocios, ¿te permite crecer o te puede hundir? Porque yo creo que no quieren soltar y no se abren o quieren tener todas las áreas ellos mismos. El aprender a soltar y delegar responsabilidades, pues también es difícil, pero es parte del crecimiento, ¿no? Entonces, cuando se abren, siento yo que pueden crecer, ¿no? Como negocio. A mí me parece que es la opción. Realmente les cuesta trabajo, mi opinión. Mi opinión es que les cuesta trabajo. No saben cómo soltar el control no saben de controles remotos. Es más, esa creo que pasa que creo que necesita establecer el control remoto. Que muchos tienen miedo. Muchos claro, van al miedo de es que si lo suelto no lo van a saber hacer bien o va a fallar. Me lo van a robar. O lo van a robar, etcétera, etcétera. Y a veces es un tema de, se lo tengo que dejar al hijo. Y cuando el hijo esté listo, entonces se lo va a pasar, ¿no? Y no necesariamente. O sea, aquellos que tienen un poco más de visión y que logran entender que el crecer implica hacer una tarea como la que hace Ray Kroc en la película, para asegurarse de que la operación en la empresa va a funcionar, es dejar los elementos, dejar las cosas preparadas. Exacto. Para poder... Es donde fallamos mucho. No sabemos delegar o nos cuesta trabajo delegar por este miedo al que me refiero, ¿no? Entonces, creaste este activo, el cual hemos estado haciendo referencia, este activo del conocimiento de tu modelo de negocio. Te sientes más confiado en poder delegar, en poner a alguien que sea capaz de operar la empresa y tú te sales a seguir buscando, ¿no? Es que das con un tema bien importante. Una cosa es ser el director de la empresa. Eso te iba a preguntar. Sí. Y otra cosa es ser el dueño de la empresa. Exacto. O sea, y eso cuesta mucho trabajo dar ese brinco, ¿eh? Bueno, es que lo más incestuoso que existe es eso. Son el dueño, son el director, y son el contador, y son el de recursos humanos, y son el que paga, y son el que lleva la nómina. No. Y el de compras. Necesitas ser el dueño. Y la única manera, al menos que la teoría ha demostrado, es lo que necesitas hacer es documentar el conocimiento, hacerlo tangible, y existen los mecanismos legales para reconocer que ese conocimiento te pertenece. Y conocimiento me refiero lista de clientes, lista de proveedores, procesos internos, indicadores de medición. Entonces, cuando ya es tuyo, pues este conocimiento es de Carlos Iván López Camacho. Se pueden establecer los mecanismos para decir, Clara, te voy a prestar mi conocimiento. Si te lo llevas, te estás llevando dinero. Esto vale, esto tiene un valor. Exacto. Porque eso es lo que... Ya lo hiciste un activo, ya lo convertiste en un activo. Exacto, yo lo desconocía hasta hace 7, 8 años, que logré conectar toda mi experiencia para elaborar procesos con algo que les diera la certeza, es tuyo. Es que se va a ir, pues que se vaya. Que se vaya. Tenemos un contrato de confidencialidad donde está enlistado que el conocimiento es tuyo y ese conocimiento tiene un valor. Entonces, si se va con una carpeta, podemos determinar que esa carpeta vale N tantos pesos y puedes actuar legalmente contra él. Y luego entramos en materias legales, pero ya no es un asunto civil, es un asunto mercantil porque se robó un activo. Exacto. O se fue con un activo, ¿no? Se fue con algo del negocio. Está robando. La mayoría de las personas desconoce que eso es viable hacerlo, ¿no? Y eso, cuando eres dueño, yo te digo, te voy a prestar este celular al de ventas y se lo sueltas.
Si se te cae, si se te rompe, tenemos bien claro lo que vamos a hacer. Así debería ser con el conocimiento. Te voy a soltar el conocimiento de mi empresa, de mi negocio. Soy el dueño. Y eso de las ventas, que el encargado de ventas use su celular personal en los negocios, ¿es lo correcto? Yo pienso que no. Bueno, correcto o incorrecto, no siento que sea lo estratégicamente adecuado. El día de mañana se lleva su chip o se lleva sus contactos, que son los contactos del negocio. Es correcto, ¿no? Digo que lo puede hacer, pero pues no darle todo tan fácil, ¿no? Es que a veces en esta relación incestuosa que se da, les cuesta más trabajo comprarles un celular de 4,000, 5,000, 10,000 pesos y se usa el tuyo. Piensan que se están ahorrando algo, pero oye, la cartera de clientes que tienes en el celular del vendedor está evaluada en 18 millones de pesos. Es una base de datos. Cómprale un celular de 5,000 pesos o el iPhone que quieras o el Samsung que quieras. Es muchísimo más valioso lo que está dentro del celular del vendedor. Ahí sí es del vendedor. Entonces, no, el celular le corresponde a la empresa, al dueño de la empresa. Pues, soy dueño del celular y de sus contactos. Claro. Entonces, abres la puerta para que cualquiera se vaya con parte de tu activo de la empresa, ¿no? Sí. Es importante mencionarlo porque de repente uno exactamente no visualiza, ¿no? Y a lo mejor no por codo, sino porque no visualiza lo que puede llegar a suceder. Cuando se dan cosas, pues, quise no verme tan coda, ¿no? Pero cuando se dan temas legales como los que acabas de describir, casos donde hay una fuga de información sensible como la cartera de clientes, es muy difícil determinar el valor de esto cuando no se tiene valuado o no existe el activo, claro, que no está identificado cuánto vale esto dentro del activo, ¿no? En México yo creo que en los últimos años hemos aprendido a identificar y que esto tiene un valor y que cuando cosas como estas que llegan a pasar, donde se fugan, hay fuga de información o nos roban la cartera de clientes o replican algún proceso que está dentro de la empresa para formarse después en una competencia. Hoy ya hay manera de poder ponerle un costo a eso. Cuando vas y presentas una demanda y le dices, lo voy a demandar por tanto, ¿no? También hay cosas en materia legal y de los países que ahí están. O sea, la función de un gobierno es establecer estos mecanismos y te puedo decir que las normas de información financiera están escritas desde los 70s, 80s, no sé de antes. De dónde datan. Ahí han estado siempre, y siempre se ha hablado de cómo reconocer activos intangibles en las empresas. Hay leyes que protegen la propiedad intelectual, ahí han estado, o sea, no las hicieron en el sexenio anterior ni en eso. O sea, no es una novedad, pues. Entonces creo que lo que está ocurriendo es este acceso a la información y entender cómo voy a aplicar estos lineamientos o estas leyes a mi favor, pues. Claro. Y esa variable regularmente, como son dueños y directores, están más preocupados por la cobranza y están más preocupados que si las ventas se cayeron o no, que si la secretaria no fue a trabajar y le voy a descontar 4 días de salario. No, el dueño debe estar preocupado por el futuro de la empresa, por cómo aseguro los activos, cómo le doy más valor. Entonces, desconocen las normas internacionales de información financiera, desconocen las leyes, las normas de México. Exacto. Entonces, lo más valioso, tu labor como dueño no es vender, eso es el vendedor. Sí, tu labor como dueño es darle más valor a lo que es tuyo, a tu empresa, ¿no? Comprando más inventario, logrando mejores negociaciones, trayendo mejores proveedores, pero también reconociendo el valor del conocimiento de la empresa. Claro. Claro. Y aquí en México es algo que no se da mucho en las empresas, ¿no? Todavía, pues yo creo que México, como el resto de Latinoamérica, la gran mayoría de las empresas, si no es que el otro día creo que hablábamos de casi el 90 y tantos % de las empresas son pyme, son familiares.
son empresas familiares que empezaron así queriendo hacer un negocio entre familia, entre que la familia se prestó dinero o le metió dinero, que los parientes y empezaron e iniciaron un negocio, ¿no? Y fueron creciendo al grado que se volvieron empresas multinacionales, pero sí traen y siguen trayendo el ADN de una empresa familiar, ¿no? Y siguen trabajando o trayendo esos vicios que a veces se van arrastrando a pesar de que van creciendo, ¿no? Y justamente poder dar ese brinco de una empresa familiar a una empresa ya corporativa cuesta mucho trabajo, pero se requiere de esto. Y al contrario en Estados Unidos, cuando se crea una figura o una empresa, se le da un sentido, puede darse el sentido de una empresa corporativa y nace desde esa perspectiva. Tan así que existe la figura corporativa en Estados Unidos, ¿no? Como persona moral. Y ahí se establecen los procesos, se deben de tener establecidos los procesos mínimos del negocio para reconocerlo como un corporativo, ¿no? A pesar de que pueda ser una empresa pequeña, ya trae la esencia o el ADN de una empresa corporativa. Y aquí no. Aquí trabajamos desde abajo como una empresa familiar. He conocido empresas que facturan cientos de millones de pesos, personas físicas con actividad empresarial. O sea, no brincan esquemas de personas morales. Sí. Le tienen miedo a mucha gente a eso. Claro, piensan que si me convierto en una SASB, una SRDL, una SAPI, aquí voy a tener el SAT mañana. Exacto. Eso no va a ocurrir. Eso no va, o sea, no por hacerte una persona moral tienes el SAT. Desde luego que están tan clavados e inmersos en los costos que a veces no, es que si me hago empresa moral, pues pierdo mi calidad de reciclo, bueno, no sé cómo se llama la figura ahorita, ya le cambiaron el nombre. De simplificación. Entonces, dices, no, canijo. No, estás pensando localmente, estás pensando... Así, en chiquito. Existen... Lo que tú tienes es montado una estrategia fiscal. O sea, estás aprovechando los beneficios de un régimen para pagar menos impuestos. Pero también hay elementos en las empresas morales que te ayudan a ser más eficiente la fiscalidad, ¿no? Aprovechando sus reglas y aprovechando los lineamientos que la ley te permite. Y justamente hablando de lo que mencionas como beneficio fiscal, y ya lo hemos platicado en los otros episodios, ¿no? A lo mejor de una manera muy somera, el tener suscrito o identificado el activo intangible, hablando expresamente del conocimiento, nos ayuda a aprovechar los beneficios fiscales que están descritos en la ley. Hay un reconocimiento en las normas mexicanas, que es las normas de información financiera, que permite el reconocimiento de esta figura como activo intangible, o sea, el conocimiento como un activo intangible. Y está establecido en la ley de ICR la aportación de capital, en el cual el activo es un capital. Si tú le das el valor, valuamos el know-how, el conocimiento, lo creamos como un activo, lo podemos aportar a capital. Y aquí es donde se aplica un beneficio fiscal, ¿no? Que a veces pocos conocen o ubican que me puede aportar el tener el conocimiento o el activo intangible reconocido, ¿no? Pues fácil y creo que es fácil de explicar. El conocimiento se va apreciando. Con el tiempo puedes volver a agarrar o aumentar el valor de este mismo. Si lo aportas a capital, vas a ir incrementando este capital. Obviamente se deben de establecer los mecanismos para que se le dé el reconocimiento mediante una fe pública, ¿sí? Y posteriormente aplicar el beneficio que establece la ley para poder hacer una disminución de capital, ¿no? Que bueno, creo que ahí meritaría otro capítulo para platicar de ello, ¿no? Pero el ahí paso está, número uno es tenerlo. Exacto. Es usarlo, porque esa es la principal argumento que da pie a todos estos temas ya más corporativos, ¿no? O sea, tienes que tenerlo, tienes que utilizarlo a tu favor, ¿no? Entonces, de repente siempre está en la cabecita del dueño, pues, ¿no? El dueño sabe, ¿no? Y sabe qué botones de su negocio picar cuando las cosas se complican, sabe cuándo relajar y cuándo estresar la operación, pero rara vez lo pone en papel.
y rara vez lo escribe, ¿no? Entonces, cientos de historias que el día de mañana no amanecemos y adiós empresa y adiós todo, ¿no? Es documentarlo, un activo, ¿no? documentarlo, definitivamente. Y quiero hacer aquí pues una mención importante, ¿no? El tema de los activos intangibles no es un tema de estrategia fiscal. O sea, sí separarlo, porque ahorita, como dijiste tú, Iván, ya es otro tema y así que puede beneficiarnos, sí, en un futuro, una vez que lo tengamos estructurado previo, pues a lo mejor sí nos puede beneficiar, pero sí ya sería otro tema, nada más que no hay que confundir, porque luego vemos o escuchamos algo y lo ligamos a eso, ¿no? Es una resultante. Es una resultante. Cuando realmente, y regresando a este caso de McDonald's, existe un conocimiento que proporcionaba ventajas competitivas. O sea, no era lo mismo servir una hamburguesa en 10 minutos que servirla en 2. Entonces, detrás de eso sí hay un conocimiento que te ayuda a tomar una posición de ventaja conforme a tus competidores. Eso no era la misma cantidad de hamburguesas que vendía un establecimiento versus otro, ¿no? Y había factores muy, muy marcados. O sea, ahorita te paso la palabra, permítame. Me quedo con esta pedazo de la película donde estaban en una cancha de básquetbol, ¿se acuerdan? Estaban trazando y aquí está la estufa. Y si yo me muevo de la estufa a las papas, por mencionar alguno, me voy a tardar 2 segundos más que si pongo aquí este asunto de las papas, pero el calor, o sea, estaban discutiendo realmente el layout de un restaurante. Sí. Y una cocina. Eso es mero conocimiento. Eso es poner en práctica algo, ¿no? Justamente eso. Son cosas que a lo mejor la película no detalla, ¿no? Pero eso que tú describes como eficientar un proceso dentro de una cocina de un restaurante como el de las hamburguesas, el eficientar la parte de atención al cliente de cuando le cobras y le entregas un producto, en este caso pues la hamburguesa, todo eso es conocimiento. La película no lo detalla y yo creo que difícilmente alguna película lo detallaría, pero para que Ray Kroc en su momento haya ido a convencer a otros interesados en capitalizar, en financiar, en aportar dinero, tuvo que haber identificado que el valor que él estaba presentando, hablando del negocio, estaba ahí en el conocimiento que se había logrado desarrollar. Y seguramente, no lo dice la película, yo estoy especulando, que ese conocimiento, que es un activo intangible, que se debió haber reconocido dentro de las normas y las leyes de Estados Unidos, se ha de ver reflejado en el estado financiero de la empresa. Deja tú. Porque, permíteme, nada más para terminar, si hay algo que dice la película es que estaban en números rojos. Sí. Tú vas a pedir dinero con números rojos y te van a decir, no te van a dar nada. Claro. ¿Cómo reviertes eso? Pues la única manera de decir, bueno, si ya mi activo físico, vamos a llamar el activo, mis bienes, ya están en el estado financiero y traigo pérdida y resulta que eso me da números rojos, pues lo único que le puedo meter para que le presente números negros es el conocimiento como activo. Me regreso al mismo punto que conversaba hace rato. Pues al final de cuentas son estufas, freidoras, máquinas de hacer malteadas, ¿no? Sí. Pero la manera en la que ese negocio en particular las hacía orquestar producía una ventaja competitiva. O sea, no sé cuáles eran las marcas de la época, pero seguramente había otras hamburguesas en la época que tenían exactamente lo mismo que un McDonald's. Lo que no tenían los competidores eran los métodos, las ubicaciones de las máquinas. Entonces, si ellos hubieran incluido, los villanos de la película, si ellos hubieran incluido ese conocimiento en la negociación con Ray Kroc, o sea, les terminó comprando freidoras, neveras, estufas. Nunca lo identificaron. Pero lo más valioso eran las horas, porque igual las películas resumen todo, ¿no? Pero las horas de conocimiento técnico que tuvieron que haber desarrollado para poder hacer exitoso un restaurante de hamburguesas. Esa dinámica, o sea, y ahorita les voy a poner un ejemplo de aquí en mexicano, un amigo mío, Cristian de Asian Wokbox, que gracias a una falla en sus procesos, él emprendió su negocio, ¿no? Y lo puso, dice, muy bonito, divino, todo. Oh, sorpresa, empiezan a funcionar. ¿Y cuál es el problema? Pues que el extractor no era lo suficiente, estaba muy bonito, el arquitecto lo sugirió, pero no era para restaurante. Entonces la cocina le quedaba lejos, no entregaban, se ahumó todo el local. Bueno, tuvieron que cancelar la inversión y empezar de nuevo. Eso lo llevó
a estudiar y a contratar a alguien experto en restaurantes para que le diseñara todo y poder sacar sus órdenes en tiempo. Eso lo apasionó y empezó él a crear sus procesos y ahora tiene una franquicia, pero justo es eso. Si no sabemos cómo hacerlo, bueno, hay que buscar a los expertos en materia precisamente para hacer equipo y que nuestro negocio avance de la manera correcta, crezca más rápido. Y aquí en este ejemplo que estamos platicándole, bueno, pues que los activos o intangibles se vuelvan tangibles, ¿no? De alguna manera.